Existen realidades que no se pueden ocultar en lo político, en lo económico, en lo social, en lo mundial. El mundo no se detiene y Verdad Colombia analiza las voces, teorías absurdas, pruebas falsas, testigos mendaces es lo que vemos. los hechos, los acontecimientos que son noticia. Y es que el tema de las falsas víctimas pues sigue estando al orden del día en Colombia. Con los profesionales Miguel Posada, Carlos Sierra Galindo, Miguel Fierro y José Domingo Rodríguez. Los domingos a las 11 de la mañana, Realidades. Con la coordinación periodística de Juan Carlos Rueda y la producción nacional de Paola Camacho. Realidades, un programa de la Federación Verdad Colombia, porque usted merece saber la verdad. Señoras y señores, un feliz domingo para todos ustedes. Bienvenidos a Realidades, el programa de la Federación Verdad Colombia, como cada 8 días, análisis y reflexión de la actualidad nacional e internacional a través de la cadena RCN de Colombia y su sistema de emisoras Radio Red. Me acompaña en la presentación, como es habitual, mi compañera de mesa de trabajo, Paolita Camacho. Pao, primero que todo, feliz domingo, un abrazo grande para ti. Vísperas de Navidad. Claro que sí, Juan Carlos, aquí estamos en esta Navidad, otra Navidad más, aquí acompañando a todos nuestros oyentes de Realidades. Un saludo muy especial a los hombres que hacen posible que nosotros nos desplacemos por Colombia, a las Fuerzas Armadas, a nuestro glorioso Ejército Nacional, a la policía, a la gente de la defensa civil y a unas personas que me parece que son muy importantes y que a veces nosotros las pasamos por alto cuando estamos en nuestra casa, en nuestro conjunto. Los señores también de la vigilancia, a ellos un abrazo grande. Todos forman parte del sistema de seguridad de nuestro país. Para ellos un reconocimiento muy especial. Claro que sí, Juan Carlos, y me uno a ese saludo porque de verdad hay cosas que olvidamos en esta Navidad. También para todos los familiares de estos héroes que siempre prestan su vida y todo su tiempo para defendernos y para salvaguardarnos. Un saludo muy especial para aquellos que todavía están allá en las selvas de Colombia, privados de la libertad. Para ellos también un reconocimiento muy especial. Continuemos, mi querida Paolita, ahondando en los temas. En la actualidad del conflicto, un cese unilateral que se ve como bilateral. El sí, pero el no. Sí, ¿cómo es aquello de las condiciones para ese cese unilateral? Y hablando pues de este tiempo de Navidad, ¿la paz acaso es un regalo o es un derecho? Ese es un derecho, pero ¿por qué no lo hacen ver a nosotros como un regalo? ¿Podemos creer en las promesas de las FARC? ¿Ha sido la primera vez que han anunciado este tipo de ceses? ¿Harán caso todos los frentes cuando digan que hay un cese al fuego, un alto al fuego? Hablemos un poquito de tema. Hoy tenemos un invitado muy, pero muy especial, mi querida Paolita. Claro que sí, se trata del mayor general de la policía, Luis Mendieta, quien estuvo secuestrado en la toma de Mitú en 1998 y fue rescatado por el Ejército Nacional en el 2010. Su relato pues es muy importante porque es el secuestro en boca de una de las víctimas de las FARC. Sí, señora, él nos hablará de su amarga y dolorosa experiencia del secuestro del cautiverio por más de 11 años. Y también él nos va a hablar de ese nuevo cambio en la terminología de las FARC. Nos presentan palabras de delitos como el secuestro, como prisioneros de guerra. Estaremos hablando muy posiblemente a futuro de un nuevo vocabulario, de un nuevo lenguaje. Habrá que hacerle algunos cambios estructurales seguramente a nuestro diccionario. Muy bien, vámonos a otro planteamiento importante también. Vamos a la sección internacional. Cuba, la noticia del año. ¿Qué representa esta decisión tomada por el señor Obama? Fue negociación secreta. Nos preguntamos quiénes intervinieron. Vamos a analizar un poco acerca de este importante pronunciamiento pues que generó también mucha polémica. Bueno, y en la entrevista de la semana, mi querida Paolita, la doctora Lorena Leal, directora de Fondo de Justicia y Verdad, para hablar precisamente de la marcha del pasado 13 de diciembre. Colombia quiere paz sin impunidad, fue el título de esta marcha. La gente que salió a marchar en contra no de la paz, sino de la impunidad con la que se está llevando este proceso. Sí, señora, tú lo has dicho. Paolita, este y otros temas estaremos desarrollando con nuestros profesionales de Verdad Colombia. De antemano, para todos ustedes, una muy feliz Navidad. Feliz Navidad para todos nuestros oyentes. Bendiciones y nos escuchamos dentro de 8 días. Felicidades para todos. En Realidades,
El editorial de la semana, el análisis profundo del acontecer nacional e internacional, con Miguel Posada Samper. Los colombianos celebramos de una manera muy especial esta época navideña. En los hogares nunca falta el arbolito, el pesebre y, por supuesto, la natilla y los buñuelos. En Nochebuena es característica la cena y la entrega de regalos. Con lujo o con sencillez nunca falta el calor de la Navidad. Aquellos que tienen fincas de recreo o casas campestres acostumbran reunir a toda su familia en esos agradables sitios y en su mesa nunca faltan suculentas cenas y deliciosos vinos. De distintas maneras, pero siempre en familia, los colombianos disfrutamos de las novenas y de las gratas costumbres navideñas. Sin embargo, pocas veces nos acordamos de aquellos compatriotas que hacen posible nuestra celebración y nuestro descanso. Esos que pasan en vela incluso las Navidades y las noches de Año Nuevo, vigilando las carreteras, los campos y las ciudades, para que el resto de colombianos pueda celebrar en paz. Para el terrorismo, cualquier época del año es buena para secuestrar y atentar contra la paz. Por eso los soldados no pueden bajar la guardia en diciembre. Mientras en los hogares se oyen los tradicionales villancicos, en las ciudades y los campos los soldados patrullan y vigilan para evitar que el terrorismo convierta, como es su costumbre, la celebración en tragedia. En la medida en que la situación lo permite, la Navidad también se celebra en los cuarteles. Oficiales, suboficiales, soldados y empleados civiles comparten en unión con sus familias la temporada navideña. Como en cualquier hogar colombiano, la familia militar se une para conmemorar estas fechas. Las plegarias durante las novenas están llenas de frases de gratitud por otro año en el que se logra llegar con vida a diciembre y de ruego para que se pueda también celebrar la próxima Navidad. Infortunadamente, algunas familias reciben la Navidad con el dolor de la pérdida de un padre o un hermano a quien la guerra contra el terrorismo se llevó para siempre. Nunca habrá una Navidad más amarga. Pocas veces los colombianos recuerdan en sus oraciones de fin de año a los militares que hacen posible las celebraciones navideñas. En los campos y en las selvas de Colombia, los soldados garantizan que todos podamos cantar villancicos y disfrutar de la natilla y de los buñuelos. Recordémoslos en nuestras oraciones decembrinas. Donde quiera que estén, soldados de Colombia, muchas gracias y feliz Navidad. Para Realidades, Carlos Sierra. En la vida todo puede ser interrumpido. La educación de sus hijos no. Seguros Bolívar lanza Educación Total Bolívar, donde además de ahorrar, usted asegura la educación de sus hijos. Otro producto Seguros Bolívar. Tranquilidad para ti y tu familia. Vigilado Superintendencia Financiera de Colombia. Por motivos de seguridad, le informamos a la terna arbitral que su evacuación del estadio se hará en el carro de color rojo con placas RFZ 840 que los estará esperando en el sector norte. En estos momentos, su dinero puede estar en el lugar equivocado. Tráigalo. Da Vivienda. Vigilado Superintendencia Financiera de Colombia. 50 años de conflicto en Colombia merecen un análisis profundo con Carlos Sierra Galindo. Como no le ha funcionado a las FARC la persistente propuesta del cese al fuego bilateral, entonces generosamente proponen un cese unilateral, pero siempre y cuando la fuerza pública haga lo mismo. Es una prueba más de que creen idiota al gobierno, y aunque el gobierno se esfuerza para que el resto de los colombianos pensemos lo mismo, esta vez parece que sí reaccionó con inteligencia, respondió que muchas gracias por el cese unilateral, pero que por favor sin condiciones. Esto pues es muy diciente porque nos estamos acercando en La Habana a los temas importantes de este proceso de diálogo, el tema de la reparación de las víctimas y bueno, la desmovilización de los guerrilleros y la manera en la que van a restituir, a pagar la deuda que tienen con la sociedad por todos los crímenes que han cometido a lo largo de tantos años. Sí, indiscutiblemente el escenario político que están planteando hoy día las FARC pues deja mucho que pensar en cuanto a los anuncios de tregua navideña, de cese al fuego entre comillas unilateral y demás. Esto no es más que una de las
promesas de las FARC que siempre nos genera mucha duda, teniendo en cuenta los precedentes del pasado, porque pues no se ha comprobado el cumplimiento de la palabra de las FARC cuando han anunciado este tipo de generosidades, entre comillas. Siempre ha habido una infracción y demás, a lo menos si el reporte de la fuente es el mismo Estado y los medios de comunicación independientes o no. Ahora bien, hay que tener en cuenta que las FARC hoy día no son una organización cohesiva, es decir, que obedezcan a toda la estructura de mando en cuanto a sus jerarquías. Una cosa es lo que diga Iván Cepeda y otra cosa es lo que vaya a hacer el comandante del jefe del Frente 43, por citar un ejemplo, ¿no? Hoy en día las FARC son una federación o confederación de organizaciones criminales donde pues cada cual hace lo que quiere, y por eso es que la paz que nos están anunciando pues nos genera muchas dudas, ¿no? Porque pues esto como que tiene un mico muy disimulado, doctor Sierra, ¿no? En cuanto a la coacción de la fuerza pública, en cuanto al Estado. Vemos que el presidente Santos dijo que esto es un gran regalo de las FARC para el pueblo de Colombia y demás. Esto no es un regalo realmente. Primero, habrá que ver hasta dónde cumplen la palabra. Y segundo, pues es lo menos que hay que generar confianza en el marco de un proceso de paz, pero las fuerzas militares tienen una obligación constitucional y no puede obedecer a políticas de un gobierno de turno con beneplácito del terrorismo o eso que llaman subversión. Como decía mi amigo Miguel aquí en la mesa, este no es el primer cese unilateral que las FARC anuncian durante el proceso de paz. Lo han hecho por 2 años consecutivos. Pero lo más extraño es que el tiempo, los medios, las Naciones Unidas, UNASUR y todo el mundo están felices, han hecho fiestas porque esta es que la primera vez que se produce este cese unilateral y que incluso están ofreciéndose. El expresidente Samper, que hoy en día es secretario general de UNASUR, está ofreciéndose para hacer veeduría de este cese al fuego. Nunca, doctor Miguel, lo han cumplido. Nunca lo han cumplido. No es que haya certeza o no, nunca lo han cumplido. Siempre ha habido hechos de atentados terroristas durante esas épocas. Pero una veeduría de Samper es como poner a Garavito a cuidar niños en una guardería, ¿no? ¿No les parece? Bueno, fíjense que lo que dice textualmente el comunicado de las FARC es: hemos resuelto declarar un cese unilateral al fuego y a las hostilidades por tiempo indefinido. Ahí es donde se diferencia un poco de las veces anteriores, en las cuales siempre ponían una fecha hasta la cual duraría el cese. Hoy en día lo proponen así, por tiempo indefinido. Lo grave es que a continuación dicen que debe transformarse en armisticio. Ahí está, digamos, el primer mico, el primer veneno que tiene este comunicado, porque es que ya en emisiones anteriores de Realidades hemos analizado lo que significa este término, el armisticio, y para nada corresponde a la situación que se está viviendo hoy con las FARC, ni a lo que se está negociando en La Habana. Un armisticio, en esencia, es cuando 2 países que están en conflicto, en guerra, uno de los dos que ha derrotado al otro, decide entrar en una cesación de hostilidades y por eso otorga el armisticio. Entonces, en este caso, pues se entendería que las FARC quieren dar a entender que ellos ganaron este conflicto armado y que están ofreciéndole al gobierno el armisticio. Eso primero. Y segundo, hay otro tema, y es el que estamos comentando, que dice que este cese al fuego se daría por terminado solamente si se constata que nuestras estructuras guerrilleras, dice el comunicado de la FARC, han sido objeto de ataques por parte de la fuerza pública. O sea, es una propuesta en la cual están diciendo de otra manera que conceden u ofrecen este cese unilateral al fuego siempre y cuando la fuerza pública no los ataque. Eso quiere decir que de una u otra forma el ejército, las fuerzas militares también deben entrar en esta misma actitud de cese al fuego, de cese de hostilidades. Entonces es básicamente un cese bilateral disfrazado de cese unilateral. Eso es lo que están proponiendo. Afortunadamente el gobierno cayó en la cuenta de esta situación y respondió oportunamente que no aceptaría este tipo de condiciones. Pero bueno, es
Es, digamos, la parte importante de la noticia de la semana, la generosa, entre comillas, propuesta de las FARC. En Radio Red de RCN La Radio. Realidades, porque usted merece saber la verdad. En Realidades, Panorama Mundial, un vistazo al acontecer internacional, con Miguel Posada y Miguel Fierro. Esta semana que está concluyendo en el día de hoy se llevó a cabo lo que sería para algunos la noticia del año o la noticia más importante en lo que respecta a la política internacional. El anuncio del restablecimiento de relaciones diplomáticas entre los Estados Unidos y el régimen dictatorial de Cuba. Un anuncio que sorprendió al mundo, pues vimos un mundo muy cohesionado por parte de la política exterior de los Estados Unidos, que decretó un bloqueo económico y algún tipo de sanciones y demás, lo que fue la rotura de relaciones desde hace 51 años en el gobierno fue un gobierno entre el presidente Kennedy, aunque pues ya habían antecedentes del presidente Eisenhower, que pues algunos también lo consideran como cómplice por haber alimentado la hiena de Fidel Castro, pero bueno. ¿Qué representa este anuncio que sin duda alguna sorprendió al mundo? Alegró a los que se están alineando un poco a la izquierda, sorprendió mucho a los demócratas que defienden de manera diáfana el ejercicio de los derechos humanos y las libertades. Sin duda alguna, pues esta es una apertura de relaciones donde Obama anunció embajada, donde anunció posiblemente visita de Fidel Castro, según algunos portavoces de la Casa Blanca, y posiblemente de quien sería el jefe de Estado, es el jefe de Estado, como Raúl Castro, de ese régimen. Generó mucho malestar por parte de los republicanos y también de los demócratas, que es el partido de gobierno de los Estados Unidos en la actualidad, porque las motivaciones que condujeron a las sanciones a Cuba y a la crisis diplomática pues no se superaron, como la libertad de expresión, el respeto a los derechos humanos, una democracia alternada, libre, justa. Eso no se superó. Vemos que el presidente Obama tiene un afán muy importante de figurar en la historia y ya sin duda alguna con esta determinación no solamente va a pasar a la historia de los Estados Unidos por ser el primer presidente afroamericano en llegar a la Casa Blanca, sino que también por ser el presidente que reanudó las relaciones diplomáticas. Quedan pendientes muchas cosas como levantar el bloqueo, que eso no es fácil. El bloqueo es una ley federal de los Estados Unidos que necesita una amplia mayoría del Congreso del Legislativo de ese país, el cual próximamente se posesionará una absoluta mayoría republicana, donde senadores y figuras muy importantes como el senador Marco Rubio, de origen cubano, y la representante de la Cámara, Eliana Royce, han anunciado que van a llevar a cabo todo tipo de bloqueo para evitar el nombramiento de un embajador estadounidense en la isla y mucho más, como frenar la ley que levante ese bloqueo. Pero esto fue una negociación secreta donde hubo varios actores que es muy importante conocerlos. 1. El gobierno de Canadá, que pues ha sido mediador en otros escenarios. 2. El presidente Bill Clinton, que sin duda alguna está posicionando a su esposa para la presidencia de la República. Ya esto es un precedente. Vimos las declaraciones de Hillary muy en comunión con la determinación de Obama. Y también hubo otro actor muy interesante como el Papa Francisco, como lo reconoció el dictador Raúl Castro. No sabemos qué agenda tenga oculta el Papa, pero pues sin duda alguna esto lo constituye como un mediador para este tipo de conflictos. Pero esto fue una negociación que no es fácil. 1, la liberación del ciudadano norteamericano que estaba preso en Cuba, sin duda alguna esto también fue un hecho que fue recibido como un acto de buena voluntad. Pero Cuba, a través de su Congreso y lo que inspira el Partido Comunista, que realmente es el que toma las decisiones en la isla, pero ya a través de su estructura de Estado, hizo una importante reforma petrolera que permite la exploración en sus aguas territoriales y en lo que es soberanía también en la isla.
y Estados Unidos ve con buenos ojos llevar a cabo la exploración en estas zonas más que en zonas en territorio mexicano, y esta puede ser una gran pretensión económica. Vemos que en las negociaciones tiene que haber una paridad, un balance en el marco de la negociación. Por ejemplo, vemos que el presidente Nixon negoció con China, pero es que China sí necesitaba la ayuda de Estados Unidos, y Estados Unidos sí necesitaba y necesita a China para sus intereses comerciales y económicos. Pero ahora surge esa gran pregunta: ¿para qué necesita Estados Unidos a Cuba cuando no se han superado las circunstancias que motivaron las sanciones económicas y la cesación de las relaciones diplomáticas? Sin duda alguna esto legitimó la dictadura, los asesinatos de disidentes en la isla, la violación a los derechos humanos, a la libertad de expresión, y le da oxígeno a otro tipo de dictaduras como la de Nicaragua y demás, y detrás de eso viene Nicolás Maduro. Es un desafuero que sin lugar a dudas no va a ser nada fácil en el escenario legislativo, donde hay un verdadero contrapeso, porque pues el sistema de contrapesos en los Estados Unidos sí funciona, y la muestra la vimos cuando el presidente Bush impulsó toda la voluntad política para aprobar el TLC con Colombia, Corea y Panamá, pero el Congreso le puso el palo en la rueda. Es bien difícil lo que le viene ahora a Obama en este trámite en el Congreso con relación a esta iniciativa. Incluso se ha llegado a afirmar que el Congreso va a bloquear cualquier tipo de fondos que necesite Obama para mantener esta idea. Por ejemplo, el mismo sostenimiento de la embajada que ya anunció en Cuba. Todos esos fondos tienen que ser aprobados por el Congreso. Y si el Congreso, como usted dice, doctor Miguel Fierro, es de mayoría republicana, e incluso muchos de los demócratas tampoco están de acuerdo con las medidas que ha tomado Obama con relación a Cuba, pues no la va a tener fácil. Seguramente pues vamos a próximamente ver que esta iniciativa no va a prosperar. Esto fue una iniciativa de pura y física vanidad. Con Renta Mensual Bolívar, a tu familia no le va a faltar nada. Un plan donde además de ahorrar, usted asegura el futuro de su familia mes a mes. Renta Mensual Bolívar, otro producto de Seguros Bolívar. Tranquilidad para ti y tu familia. Vigilado Superintendencia Financiera de Colombia. Y después del partido, Iván pudo hablar con el árbitro. ¿Dónde se encuentra? Usted no me lo va a creer, y como no se pudo hablar en la cancha con el árbitro central de este partido tan controversial, pues me encuentro aquí, enfrente al apartamento 202 con vista hacia la calle, el de las cortinas rosadas, donde vive el juez central. Lo vamos a esperar acá en la carrera 13. En estos momentos, su dinero puede estar en el lugar equivocado. Tráigalo. Da Vivienda. Vigilado Superintendencia Financiera de Colombia. En Realidades, la entrevista de la semana, con los personajes de la realidad, nacional e internacional, que hay que escuchar. Nos acompaña en el estudio la doctora Lorena Leal. Ella es directora de la Fundación Fonde Justicia y Verdad. Esta organización participó activamente en la marcha del 13 de diciembre, marcha que tuvo como nombre Colombia quiere paz sin impunidad. Doctora Lorena, muy buen domingo. ¿Cómo está usted? Buen domingo, muchas gracias. Bueno, cuéntele por favor a nuestros oyentes detalles sobre la marcha. ¿En qué parte estuvo directamente involucrada la fundación de la cual usted es directora, Fonde Justicia y Verdad? ¿Y qué más nos puede usted comentar sobre lo que se llevó a cabo ese 13 de diciembre en la marcha? Bueno, a pesar de las expectativas que había por parte de aquellas personas que no estaban conformes con esta movilización ciudadana, la ciudadanía salió de ciudades como Barranquilla, Cali, Medellín, Bogotá, Ibagué. En la ciudad de Bogotá participaron muchas personas, entre esas algunas personalidades como Plinio Apuleyo Mendoza, estuvo la senadora Tania Vega, y toda la gente participó con el eslogan de paz sin impunidad. Se vieron muchas pancartas haciendo referencia a no más FARC, a no más secuestros. Se vieron pancartas alusivas a la guerra jurídica en contra de los integrantes de la fuerza pública, como el caso del Palacio de Justicia y el caso de la masacre de Santo Domingo. Vimos cómo nuevamente la gente sale a las calles a hacer el uso real de la democracia donde es,
y vimos cómo hay una gran inconformidad en lo que se está haciendo con el proceso de paz respecto de la impunidad para aquellos que han puesto a la población civil arrodillados por el terrorismo. Vimos cómo, a pesar de la lluvia, la gente siguió y caminó, cómo en varios puntos se cantó el himno nacional con ese honor y ese orgullo de ser colombiano y de querer la paz, pero de no querer la impunidad. Vimos también cómo en la Plaza de Bolívar fueron muchas las arengas y fueron muchos los cantos alusivos al apoyo a la fuerza pública y a la necesidad de que las FARC acaben con ese terrorismo que acaba con este país. Pero además lo que la marcha promulgaba en un primer lugar era el hecho de que los terroristas, los cabecillas de las FARC, no lleguen directamente de la mesa de La Habana al Congreso, sino que de alguna manera tengan que responderle a la comunidad tanto nacional como internacional por los delitos que han cometido después de 50 años de estar en esta actividad armada y violenta del terrorismo y del narcotráfico. ¿Cree usted que se cumplió ese objetivo, se logró manifestar efectivamente esa decisión, esa intención del pueblo colombiano? Claro que sí. Creo que lo que hizo Colombia el 13 de diciembre fue pararse frente al proceso de paz a pedir que estos cabecillas terroristas de las FARC paguen los crímenes que han cometido, paguen los miles de personas que han asesinado, que han quedado mutiladas, que han secuestrado, que han extorsionado, porque no es posible que en un país como este los principales y máximos responsables vayan a quedar en la impunidad. Vimos cómo en días pasados la Corte Penal Internacional se ha pronunciado respecto de esta situación, dando aún más razón de la movilización del 13 de diciembre. En varios medios se trató de decir que el movimiento de la marcha del 13 de diciembre era una marcha en contra del proceso de paz, pero eso no es cierto. Dijo alguien de manera muy certera que sería muy estúpido aquel que no quisiera la paz. Todos queremos la paz, pero esta marcha era alusiva a que la paz tenía que construirse sobre cimientos de verdad, justicia, reparación y no repetición para las víctimas de las FARC, y que frente a la justicia es necesario que ellos paguen sus crímenes. No solamente que se piense en la reparación de las víctimas, sino que desde el punto de la justicia ellos respondan por todas sus actividades criminales. Sí, precisamente uno de los aspectos importantes que exige y que quiere el pueblo colombiano es que se diga la verdad sobre lo que está sucediendo en La Habana con relación a estos diálogos de paz con las FARC y que las cosas se llamen por su nombre. Una de las situaciones que recientemente vimos en medios de comunicación y que nos llamó muchísimo la atención es el hecho de que desde La Habana se pretende desvirtuar el fenómeno del secuestro como tal y se pretende llamar de otra manera, se pretende llamar como si en lugar de secuestrados hubiera prisioneros de guerra. Y precisamente pues quiero comentarle a nuestros oyentes que luego de este primer segmento de nuestro programa Realidades, en la segunda parte vamos a tener un invitado muy especial que nos va a comentar exactamente sobre esta nueva tendencia que hay en el país de llamar las cosas por un nombre distinto. Como decía, no estamos hablando de secuestrados, sino de otro tipo de infracción o algo que las FARC quieren presentar como algo distinto de un delito. Este personaje, esta persona que nos va a contar su historia es el mayor general Luis Mendieta, quien estuvo más de 11 años secuestrado por las FARC, y lo vamos a tener aquí en los micrófonos de Realidades para que nos cuente exactamente cómo es que las FARC están tratando de cambiar este lenguaje, de empezar a llamar las cosas con un nombre distinto. Él tuvo la oportunidad de estar en La Habana en un grupo de víctimas y bueno, nos contará
ya en unos momentos sobre sus experiencias en este proceso. Pero cuéntenos, por favor, doctora Lorena, ¿cómo terminó la marcha? ¿Qué decía la gente al final? ¿Sí fue receptivo el público, los que rodearon a aquellos que llevaban las pancartas? ¿Se llevaron el mensaje? Sí, el mensaje llegó de manera clara a toda la población. El mensaje más importante, y lo reitero, es la paz sin impunidad. Aquí hubo muchos aplausos, hubo muchas arengas, incluso se recordó en esta Plaza de Bolívar al coronel Luis Alfonso Plazas Vega, porque necesariamente hay que recordar que mientras están en Cuba los máximos cabecillas de los terroristas de las FARC disfrutando de grandes comodidades, los héroes de Colombia se encuentran injustamente detenidos en las cárceles. Lo más importante de este mensaje es que la gente salió a hacer país y salió a hacer lo que mejor sabe hacer, defender sus derechos civiles. Lo hizo de manera pacífica, lo hizo de manera contundente y le envió un mensaje al gobierno nacional que es el sentir de la gran mayoría de los ciudadanos colombianos. Todos queremos la paz, pero queremos una paz sin impunidad. Bueno, doctora Lorena, muchísimas gracias por su participación en Realidades y la felicitamos por el desempeño de la fundación que usted dirige en la marcha del 13 de diciembre. En Realidades, una pausa y ya regresamos. Hagas lo que hagas, estés donde estés, con Salud para toda la vida Bolívar, siempre vamos a estar pendientes de ti y tu familia. Otro producto de Seguros Bolívar. Tranquilidad para ti y tu familia. Vigilado Superintendencia Financiera de Colombia. Lamentable trabajo arbitral que ha tenido el juez central y que tiene, pues, contenta a una persona. Sí, queremos contarles que en el sector 7, silla 25B, nos acompaña la señora Merceditas, la mamá del árbitro. Referencia en la Viena, ahí está en la tribuna. En estos momentos, su dinero puede estar en el lugar equivocado. Tráigalo. Da Vivienda. Vigilado Superintendencia Financiera de Colombia. Regresamos a Realidades, porque usted merece saber la verdad. En Realidades, traemos las fuentes directas para analizar los temas de actualidad más importantes de Colombia y el mundo. Este es el invitado de la semana. Nos acompaña en el estudio el mayor general Luis Erlindo Mendieta Ovalle. Es oficial en retiro de la Policía Nacional, quien fue secuestrado por las FARC en la toma de Mitú el 1 de noviembre de 1998. El 13 de junio de 2010 fue rescatado por el Ejército Nacional y pues tenemos mucho gusto en presentarles a ustedes al general Mendieta, quien hoy va a compartir con nosotros algunas de sus amargas experiencias durante el periodo de su secuestro y hoy como víctima verdadera de las FARC y del conflicto en Colombia. ¿Qué nos puede comentar acerca de eso? General Mendieta, muy buen domingo, ¿cómo está usted? Sí, muy buen día. Para mí es un agrado estar en este momento saludando especialmente a toda nuestra amable audiencia, a todos los integrantes de la mesa de trabajo y gracias por su invitación. Gracias, general. 1900 guerrilleros se presentaron al combate en Mitú el día en el cual usted fue llevado secuestrado. Fue una lucha cruenta con la guerrilla. Coméntenos algo al respecto, general. Sí, por los diferentes medios siempre ha variado el número de integrantes que participaron allí, pero la cuenta que hacemos quienes estuvimos en cautiverio pues es muy fácil porque participaron 7 frentes de las FARC más 3 compañías móviles y de acuerdo a los que estuvieron allí al frente, es decir, los cabecillas que dirigieron esta acción terrorista, pues manifestaron que cada uno de los frentes y columnas aportó 200 integrantes, por eso siempre sacamos el resultado que fueron más o menos 2.000 los integrantes de la FARC que participaron ese fatídico 1 de noviembre de 1998 en esa acción terrorista
contra las instalaciones policiales de Mitú, pero también especialmente contra la población civil, porque allí se ensañaron precisamente todos estos terroristas ejecutando esta acción violenta, aparte de que pues es bien conocido también por los medios que el 3 de agosto de ese año ya habían hecho también la toma de Miraflores, por lo tanto era una acción violenta que estaba prevista, por lo tanto se habían solicitado los diferentes apoyos precisamente para contrarrestar este accionar violento, pero que infortunadamente no llegaron. Se presenta la acción ese 1 de noviembre y después de la destrucción prácticamente de nuestras instalaciones, de varias manzanas alrededor precisamente de lo que era el cuartel de la policía, también del fusilamiento que hicieron los integrantes de la FARC, de personas civiles de allí de esa población, y después de que nuestros compañeros, 17 de ellos, fueron asesinados, pues obviamente nuestras instalaciones quedaron destruidas, por lo tanto nos tocó salir de allí para prácticamente evitar ser quemados vivos, y a partir de ese entonces se inicia un dramático secuestro que duró 11 años, 7 meses, 13 días, hasta el 13 de junio del 2010, cuando fuimos rescatados en la Operación Camaleón por parte del Ejército Nacional. Más o menos 120 policías estaban defendiendo el puesto, ¿verdad? Y les tocó enfrentarse a esa cifra cercana a los 2.000 guerrilleros. O sea, fue una batalla en unas condiciones de desigualdad gigantescas, ¿no? Viene también otra corrección, porque en los medios se ha hablado de 120 hombres. Allí estábamos 76 oficiales, suboficiales y patrulleros, y 30 auxiliares bachilleres, pero ellos no estaban dentro de la instalación policial porque su actividad era únicamente de integración con la comunidad. Por lo tanto, ellos estaban en sus residencias durante esos días. Es decir, que la única arma que ellos tenían era un bastón de mando, y por lo tanto su labor era netamente con los indígenas y ellos no estaban dentro de nuestras instalaciones. ¿Qué calificaría usted, general Mendieta, lo más duro, lo más difícil que tuvo que usted vivir durante esos 11 años que estuvo secuestrado? Algunos de nuestros compañeros jocosamente lo decían, ¿no? Lo más difícil del secuestro es desde el primer día hasta el último. Por lo tanto, los que estuvieron 2 años y medio, es decir, cuando se presentó el intercambio humanitario denominado así o canje en el gobierno del presidente Pastrana en el 2001, pues tuvieron la fortuna de salir con 2 años y medio, pero aquellos que después salimos por diferentes acciones, por ejemplo la operación Jaque, pues ellos estuvieron 7, 8 años, después de las liberaciones unilaterales de las FARC, que salieron otros, y ya el caso mío que sí nos tocó estar esos casi 12 años. Lo más difícil, por supuesto, nuevamente retomando el hilo, es todos los instantes, desde el primer segundo que se inicia el cautiverio, porque siempre será la acción por parte de los terroristas de las FARC, es decir, los tratos crueles, inhumanos, degradantes. Aparte de eso, tener siempre los fusiles en disposición de fusilarnos. Por lo tanto, nosotros consideramos que en cualquier tiempo, desde el primer segundo hasta el tiempo del rescate, nos podían fusilar y podíamos partir de este mundo. Entonces, esa era la situación bien difícil. Sí, es muy difícil realmente imaginarse vivir 11 años todos los días con la amenaza de un fusilamiento, permanentemente. General, ¿usted qué le diría a tantas personas que ni siquiera han estado de cerca, ni siquiera han tenido un familiar secuestrado, que hoy en día dicen alegremente, no, eso hay que perdonar a las FARC, esto es la reconciliación, hay que perdonarlos, no importa que no paguen nada, pero que lo importante es que no haya más guerra? ¿Usted qué les dice a ellos después de haber sufrido lo que usted sufrió? Sí, son diferentes las interpretaciones que se dan de acuerdo a cómo se haya vivido o se haya sufrido en este accionar violento durante los 50 últimos años. Por supuesto, como usted lo dice, aquellos que no han tenido que pasar, otros dicen pagar la cuota de sangre,
hacer el sacrificio, muchas veces económico, porque son rescatados, porque sus familiares son secuestrados, o porque son extorsionados, o porque sus bienes son destruidos, como pasa con las empresas transportadoras, que si no pagan la extorsión les queman sus vehículos. Por lo tanto, a esas personas que no pasan por ninguna de estas situaciones, pues pienso que son los más dados a decir que fácilmente se puede perdonar. Pero pienso que todas las víctimas, en este caso específicamente de las FARC, pues ellos están esperando precisamente que se haga una negociación para que en lo posible haya lo que siempre se ha denominado la verdad, la justicia, la reparación, y por lo tanto en mi calidad de víctima siempre estamos en esta parte media, precisamente en este proceso de paz, y nosotros seguimos insistiendo en que se cumplan los estándares ya regulados, podríamos decir, por parte de Naciones Unidas, pero también por la Corte Interamericana de Derechos Humanos. Por supuesto que hay veces que somos escépticos incluso hacia los pronunciamientos de estas cortes, porque en mi caso particular de los familiares de nosotros, pues hace más o menos 10 años pasaron lo que llaman un recurso ante la Comisión Interamericana, y hasta el momento no se ha respondido. Sin embargo, vemos que cuando se trata de otras actuaciones, pues sí, inmediatamente las cortes entran a emitir sus conceptos. Entonces también hay ahí una cantidad de intereses creados. Entrar a perdonar es bien difícil, porque primero el que ha cometido el ilícito, en este caso, pues tiene que hacer una reflexión, tiene que hacer un acto de contrición, y después tiene que pasar a reconocer qué ha hecho. Pero no es el caso particular de las FARC, porque ellos siguen insistiendo en que prácticamente ellos son las víctimas y que el Estado colombiano es el victimario. Entonces, en una posición tan difícil por parte de ellos, que no dan ese primer paso, pues mucho menos los que hemos sido afectados como víctimas, pues vamos a dar el paso a perdonar. Por supuesto, el perdón es individual, pero en ese consenso de muchas personas con las cuales hemos hablado, y recordemos, por ejemplo, lo que ha sido en los diferentes foros que se realizaron antes de precisamente toda esta situación de víctimas. Y esas víctimas, e incluso después de que estuve en Cuba, que hablé con ellos, por ejemplo, los familiares de aquellas personas que fueron secuestradas, que fueron desaparecidas durante estos 50 años. Retomemos unos últimos casos de 10, 15 años. ¿Qué están esperando esas familias que todos los días en los diferentes programas radiales envían sus voces precisamente buscando a sus seres queridos, esas voces de apoyo para que aquellos que están secuestrados resistan, pero también buscando a los desaparecidos? Ellos, ¿qué manifiestan? Que en primer lugar estarían dispuestos a perdonar, pero una vez les entreguen a su ser querido, les entreguen los restos de aquellos que fueron desaparecidos. Y también aquellos que son secuestrados, pues dice, perdonaremos en el momento en que liberen a nuestro ser querido que ha sido secuestrado. Otros incluso hablan que su única reparación pues es la entrega a ese ser querido. Sin embargo, los integrantes de la FARC hasta el momento no han querido dar el primer paso precisamente en la liberación de secuestrados, y segundo, en la ubicación de los desaparecidos de estos últimos años. Y usted que estuvo allá en La Habana, ¿ellos qué dicen? ¿Ustedes qué les pidieron? ¿Ustedes qué les dijeron a los señores de las FARC? ¿Y ellos qué dicen? Como es un esquema tan rígido, no es flexible, por lo tanto, lo que fuimos las víctimas, los 12, pero en el caso particular las víctimas de las FARC, que fuimos 4 en ese momento y que nuestra exposición fue de 15 minutos, en el caso particular, repito, allí antes de ese proceso de selección, las FARC sacaron 5 comunicados en contra mía, donde me atacaron fuertemente por mi posición y por la situación por la cual atravesé, con unos calificativos bien duros, que allí se los repliqué. Y aparte de eso, incluso después de nuestra intervención, que repito fue de 15 minutos, Iván Márquez, que fue el vocero por parte de las FARC, fue en lanza en ristre precisamente contra los integrantes de la fuerza pública, y en este caso contra mí, porque no nos consideraban víctimas, sino que al contrario, en su pronunciamiento manifestó que nosotros éramos prisioneros de guerra y que los dirigentes políticos que estuvieron secuestrados pues eran prisioneros políticos.
Ya después de esa intervención, pues no hubo una contrarréplica y prácticamente ahí se terminó nuestra intervención porque se pasó por el almuerzo y después a la despedida. Pero allí fue un escenario bien importante para que Iván Márquez y los integrantes de la FARC que estaban en ese momento allí todos, pues le hubieran contestado a otra cantidad de personas. Por ejemplo, tomo el caso de la señora Marta Amorocho, del Club del Nogal, donde perdió su hijo y otro ser querido le quedó como así que un vegetal. Allí era precisamente para que las FARC hubieran pedido perdón, precisamente por los hechos que tiene conocimiento toda la ciudadanía. Es que ese hecho fue muy triste, muy lamentable, la destrucción prácticamente del Club del Nogal con todas las víctimas y lesionados y las secuelas que quedaron en la mente, especialmente de todos los colombianos, por esa acción terrorista. Sí, usted tiene razón. Uno no puede perdonar si no le ofrecen disculpas. Lo principal para poder perdonar es que quien cometió la agresión ofrezca las disculpas, pero si tercamente insisten en decir que los victimarios no fueron ellos, sino el Estado, el gobierno de turno, en cualquier momento que haya sido, pues es muy difícil perdonar en esas condiciones. General, ya entrando un poco con todo respeto y con mucho cariño en cuanto a lo que fue su cautiverio, pues que fue un hecho público, sí, un hecho que el país se conmovió y abrigó mucho la historia suya, la de su familia, la de su esposa, sus hijos, los cuales le dieron una enorme lección de amor a toda Colombia y demás, que fue un caso bien rescatado, gracias a Dios. Contrario censo, vimos que muchos de sus compañeros, a raíz de la prolongación de tantos años de cautiverio, perdieron a sus familias, desbarataron esas estructuras del hogar y demás. Esto sin duda alguna en estos casos concretos pues son consecuencias y efectos del cautiverio y agudiza más la condición de víctima. ¿Será posible perdonar lo imperdonable, como estamos diciendo, cuando no se ofrecen ni siquiera disculpas? ¿Y qué se le puede decir a una víctima de las FARC que ve que soplan vientos de impunidad para su victimario versus a otras víctimas de otros grupos armados a los cuales la justicia se ha hecho presente y demás? ¿No cree que efectivamente esa discriminación en contra de las víctimas de las FARC puede afectar seriamente un escenario de merecida reconciliación entre los colombianos? En primer lugar, recordemos que los integrantes de la FARC en este proceso de negociación, pues muy hábilmente pusieron sobre el tema todas las víctimas del país de 50, incluso dentro de su propuesta está considerar las víctimas desde el año 39, para incrementar el número de víctimas entre ellos y precisamente para invisibilizar las víctimas de la FARC. Ese fue el objetivo central. Sin embargo, dada la actuación de Voces del Secuestro, de Víctimas Visibles y de otras personas que participamos en esa acción que se llevó a cabo en el Club del Nogal para hacer visibles las víctimas de la FARC, es decir, demostrarle al país y a la comunidad internacional que las FARC habían sido victimarios durante estos últimos años o durante todo este tiempo de barbarie, pues allí prácticamente se quedó establecido, digámoslo en esos términos, como una lucha entre las víctimas de generales, que claro, por supuesto, hay derechos que hay que reconocer y tengo entendido que el Estado colombiano los ha reconocido en el caso de los paramilitares. Retomemos ahora el caso del M-19, con todo esto de la toma del Palacio de Justicia y el fallo de la Corte Interamericana de Justicia, que claro, que tengo entendido que allí falla contra determinadas personas, pero tengo entendido que no falla, por ejemplo, contra los integrantes de la fuerza pública que allí murieron en el Palacio de Justicia. Allí hay una pérdida, no sé, de la memoria y precisamente de insensibilidad de las Cortes, porque a esos integrantes de la fuerza pública que ofrendaron su vida allí defendiendo el Estado, defendiendo la institucionalidad, pues a ellos no se les reconoció nada, ni verdad ni justicia y muchísimo menos reparación, porque allí no fueron considerados. Ese es uno de los ejemplos. Entonces, ahora las FARC también retomaron casos de desplazamiento, retomaron casos en este viaje, tengo entendido, a Cuba, acciones del ELN. Por lo tanto,
ellos tratan de generalizar un universo de víctimas para decir que ellos nos cometieron o no han ocasionado víctimas en este conflicto colombiano. Y por lo tanto, en este momento decirle a las víctimas de las FARC, pues que se tiene que seguir esa lucha, llamémoslo así, para buscar el reconocimiento de los derechos de todas las personas que han sido afectadas precisamente por el accionar terrorista de las FARC, a nivel ya sea de la fuerza pública, pero también recordemos que en nuestros campos, allí es donde están ellos actuando inmisericordiamente, ejerciendo un control de área, siguen con su accionar de extorsiones, que es lo que tengo entendido durante estos últimos tiempos. Allí siguen actuando, prácticamente lesionando los intereses de nuestra comunidad campesina, pero también de nuestros empresarios, de nuestros dirigentes, quienes son afectados precisamente por el accionar de todos ellos. Y a las víctimas, nuevamente, insistir que se seguirá trabajando y buscando espacios para encontrar la verdad, la justicia, la reparación. Pero también voy un poco más allá, a que si no hay un pronunciamiento por parte de las autoridades, en el caso nacional, que haya satisfacción precisamente, pues tocará recurrir a los escenarios internacionales como la Corte Penal Internacional, porque ellos, los terroristas de la FARC, siguen cometiendo graves violaciones a los derechos humanos, al derecho internacional humanitario, al Estatuto de Roma, todos los días con su accionar violento, porque siguen atentando contra la infraestructura, siguen ocasionando muertos y siguen utilizando armas como las minas antipersonas, como las armas no convencionales, y siguen en ese plan sistemático también de eliminar, de atentar contra los integrantes de la fuerza pública con esas acciones como las denominan plan pistola o el uso de armas no convencionales. General, en cuanto a uno de los temas que más afecta a la población colombiana, y pues sabemos que los indígenas gozan por una protección especial por parte del Estado y de la comunidad internacional, los organismos multilaterales de derecho internacional. Usted tuvo la ocasión de ver, ya que estamos hablando de víctimas, el reclutamiento forzado de indígenas en su época de cautiverio. Sí, durante tiempos de cautiverio, incluso desde la misma toma de Mitú, nosotros vimos niños de 13, 14 y niñas, 14, 15 años con fusiles. Durante el tiempo de cautiverio, muchos de estos niños nos cuidaban desde ahí de los que llaman puestos del guerrillero, como garitas, donde hacen la vigilancia. Había menores de edad y niñas. Era muy doloroso para nosotros ver la cantidad de niños y niñas en esos desplazamientos que se hicieron cuando iba el grupo de más de 1.500 guerrilleros, pues ahí veíamos menores de edad pues en un número muy considerable. Pero aparte de eso, ya en los 2 últimos años de cautiverio vimos que comenzaron a reclutar indígenas. Ellos, por la accionar precisamente que llevaba el presidente Uribe de replegarlos hacia el fondo, prácticamente la selva que nos fueron metiendo durante el tiempo de presidente Uribe, pues allí vimos durante esos 2 últimos años que indígenas comenzaron a cuidarnos. Aparte de eso vimos niñas indígenas, niñas también mezcla, llamémoslo, entre el blanco y el indígena, una mestiza, una indígena muy fuerte que ellos la estaban reclutando masivamente porque era una mujer muy fuerte precisamente para resistir todo lo que tiene que ver con el trabajo de la selva, el desplazamiento, el enfrentamiento también con las enfermedades, pero los utilizaron, ¿por qué? Porque ellos podían llegar a los poblados y como muchas veces notamos, la gran mayoría de los indígenas son parecidos, ellos allí con sus embarcaciones recibían los medicamentos, todas las provisiones y eran quienes llevaban precisamente todos estos suministros a donde nosotros estábamos y a los integrantes de la FARC. Aparte de eso, tengo entendido que, pues eran los lancheros, eran los que llevaban, reclamaban todos estos elementos y también en esos tiempos consumimos alimentos propios de los indígenas de sus comunidades porque allí nos llevaban. Y recuerdo también en un caso, llamémoslo muy especial, en el año 2009, más o menos en octubre, que allí un guerrillero, comandante o llamemos cabecilla de escuadra, él se desmovilizó. Por lo tanto hubo un accionar
de la fuerza pública y nosotros nos tenían unas condiciones muy difíciles, muy duras. ¿Y cuál sería nuestra sorpresa? Que cuando nos sacaron de allí comenzó a llover y por acción del tiempo les tocó meternos donde había una comunidad indígena y nos dimos cuenta que en esas casas, en esos bohíos que tenían los indígenas, pues ellos habían desplazado a los indígenas, habían ocupado sus instalaciones y allí vivían cómodamente, mientras a nosotros nos tenían lo que se llaman unas caletas en unas condiciones totalmente infrahumanas. Es el general Luis Mendieta, quien estuvo secuestrado por más de 11 años por las FARC, una verdadera víctima del conflicto, una verdadera víctima de la guerrilla de las FARC. Muchas gracias por su participación en Realidades, General. Queremos invitarlo para que en nuestro próximo programa también nos acompañe y comparta con nosotros y con nuestros oyentes sus historias durante la época de su secuestro y su percepción sobre la situación actual de los diálogos de paz y para dónde vamos en Colombia. Muchas gracias, general. A usted muy amable, un saludo muy especial para toda nuestra amable audiencia. Gracias por su paciencia, por escucharme y Dios los bendiga a todos. La salud de tu familia debe estar en manos de verdaderos profesionales. Por eso, con Salud para toda la vida Bolívar, siempre vamos a estar pendientes de ti y tu familia. Otro producto de Seguros Bolívar. Tranquilidad para ti y tu familia. Vigilado Superintendencia Financiera de Colombia. Cuidado con la pared. Ay, pilas, el piso. Cuidado con el piso. Yo sé. Sí, mi amor, tenías toda la razón. El sofá se ve mejor en donde estaba, en el segundo piso. En estos momentos, su dinero puede estar en el lugar equivocado. Tráigalo. Banco da Vivienda. Aquí lo tiene todo. Vigilado Superintendencia Financiera de Colombia. Bueno, señoras y señores, llegamos al momento final de Realidades. Esperamos que el programa haya sido de su total agrado. Agradecerles de verdad que nos hayan acompañado a todos ustedes, a las diferentes ciudades que se conectan con nosotros. A esta hora, un abrazo muy, pero muy grande y muy especial. El próximo domingo, temas, invitados, análisis, reflexión con nuestros profesionales de Verdad Colombia. Feliz semana para todos. En 8 días, nuevamente Realidades, con el análisis crítico de nuestros profesionales. Síganos en nuestras redes sociales, Facebook y Twitter, @Verdad Colombia, y en el ciberespacio a través de www.verdadcolombia.org. Realidades, un programa de la Federación Verdad Colombia, porque usted merece saber la verdad.